Bueno, y vamos a seguir analizando otras informaciones del día. Les contamos que la presidenta Michelle Bachelet nombró al nuevo presidente del Consejo Nacional de Educación para el periodo 2015-2021. Queremos conocer y analizar los desafíos que va a tener por delante este organismo y para eso saludamos y le damos la bienvenida al señor Pedro Montt, quien a partir de mañana va a encabezar este consejo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación y disponible a todo tipo de preguntas, Matilde. Muchas gracias. Y bueno, parte ya con una polémica, no quisiera decir polémica, pero con un problema latente en las espaldas del Consejo, que es el tema de lo que está pasando con la Universidad Arcis. ¿Qué es lo que va a pasar con la Escuela de Música? Esa es la primera pregunta. Y lo otro, si se va a aplicar en este caso la figura de este administrador provisional. Bueno, nosotros estamos analizando el caso. Se nos reportó. Tienes que recordar que el Consejo Nacional de Educación es un organismo colegiado. Las decisiones son colectivas, son del conjunto, somos 10 consejeros. Yo era parte del Consejo saliente, como miembro del Consejo. Se nos ha informado, se nos reportó y se nos hizo la petición por parte del Ministerio a partir de un diagnóstico que establecieron de la Universidad Arcis. Y nosotros estamos viendo la próxima semana el caso y hay muchos antecedentes y lo vamos a tener que estudiar en profundidad. Hay unos plazos que buscan ser razonables para tomar buenas decisiones, pero también tienen la urgencia porque hay estudiantes en problemas. Por medio, claro. ¿Y cuánto pudiera ser un plazo razonable para que los estudiantes puedan atenerse, digamos, a una decisión? Estos procedimientos no están reglados ni normados. Hay otros procedimientos que el Consejo emplea que tienen plazos bien perentorios. Este no es el caso, pero nosotros vamos a tomar este caso con la urgencia que requiere para dejar claridad y condiciones relativamente transparentes al conjunto de la comunidad educativa de la Universidad Arcis. Porque una de las misiones del Consejo precisamente es resguardar que los alumnos, los estudiantes que pertenezcan a distintas instituciones, ya sean de la educación básica o superior, puedan tener un título que les permita ejercer y que sea un título válido. Correcto, o sea, piensa que la tarea central del Consejo como un dispositivo más dentro de una compleja red de instituciones a nivel jerárquico en la cúspide del sistema es el aseguramiento de la calidad de la educación. Básicamente las capacidades y las competencias que desarrollan los que se están educando y que esas competencias les permitan desenvolverse adecuadamente en sus vidas y en sus empleos en general y convivir con los otros, ser ciudadanos. Bueno, entonces desde esa lógica, obviamente para nosotros el primer interés es cuidar los derechos de los estudiantes. ¿Hay algunas otras instituciones que estén en condiciones parecidas a la Universidad Arcis en este momento que le vaya a tocar enfrentar una situación similar mañana cuando asuma? Sí, hay mucha rumorología al respecto, pero hay que entender cómo funcionan los mecanismos. El órgano que tiene la atribución para determinar esas condiciones y poder hacer los estudios en el actual modelo es el Ministerio de Educación. Y el Consejo actúa como una instancia de ratificación de las decisiones que toma. Es una especie de balance de poderes. Tú requieres que las decisiones no sean, digamos, disminuir el riesgo de la arbitrariedad. Y por tanto el Consejo lo que hace es recibir los antecedentes del Ministerio de Educación. Y por tanto, si hay otras instituciones, es el Ministerio de Educación el que tiene las condiciones y que podría responder más adecuadamente a esa pregunta. Nosotros no tenemos la atribución de indicar una universidad que estuviera en riesgo. Sí, en un proceso que se denomina el licenciamiento, que es el momento en que desde el momento en que se crea una universidad hasta que logra la plena autonomía. Ese periodo puede durar entre 6 a 11 años. Es como una especie de niñez de las instituciones. Asegurar que las instituciones sean capaces de autogobernarse académicamente es la tarea. Eso es la autonomía. Entonces, el Consejo se encarga de supervigilarla y ahí sí que puede, por ejemplo, proceder al cierre de las instituciones, pedirlo al Ministerio a partir de las evaluaciones que tenga. Usted es un hombre que viene del mundo de la educación, tiene una larga data, una larga experiencia y un largo currículum en materia educativa. ¿Cuáles son los desafíos que ve para su gestión en vistas de esta reforma que se está comenzando? Ya vimos una parte que se ha aprobado, sin embargo ahora viene otra que es tan o más importante como la primera. ¿Y cuál es el rol que va a tener que jugar el Consejo en esa reforma? Porque hay varias tareas bien puntuales que les tocan. Exactamente. Ahora, el Consejo, como te decía, es un órgano que juega un rol de balance con el Ministerio en algunas decisiones que son de carácter estratégico. El Consejo tiene la gracia que, por ser un órgano colegiado, tiene la oportunidad de pensar más allá de la contingencia.
y pensar en el largo plazo, pensar en una visión de Estado. Entonces, son temas que van a venir en la agenda. Probablemente lo que va a marcar la agenda este año va a ser en tema de aseguramiento de calidad, la reforma de la educación superior, que el gobierno ha anunciado va a ser integral. Va a abarcar las distintas dimensiones del quehacer y de la institucionalidad de la educación superior. Nosotros hemos ido despejando el camino en el ámbito escolar, porque hay que decir que el Consejo Nacional de Educación es heredero de una institución preexistente que se creó el año 90, el Consejo Superior de Educación, pero desde el 2009 con la Ley General en realidad se refundó, se rediseñó, su composición es distinta y entonces ha incluido una serie de nuevas iniciativas muy fuertes en el campo escolar. El conjunto de políticas que tienen que ver con la definición de qué deben aprender los estudiantes, cuál es el nivel de logro que tienen que alcanzar los estudiantes, los estándares, todo eso. La definición de la apertura de un colegio, que eso también es eso es una novedad, eso aparece en la ley de inclusión, sí. Es parte de una discusión que se realizó recientemente en el Parlamento y claro, va a haber dos nuevas atribuciones del Consejo allí, que son nuevamente iniciativa del Ministerio. La primera, que dice relación con los colegios que quieran desarrollar procesos de selección distintos, particulares, con un porcentaje de la matrícula al común, que es estos métodos aleatorios que aseguran la igualdad de condiciones de los estudiantes. El Consejo va a tener que ratificar si el Ministerio ha autorizado la creación de estos proyectos especiales. Y la segunda es si un colegio que se crea quiere acceder a la subvención escolar. En ese caso hay dos requisitos. El primero dice relación con la falta de oferta, o sea, hay una matrícula no atendida en un territorio determinado, y el segundo es la inexistencia de proyecto educativo del sello que este colegio quiere crear. En ese caso, el Ministerio podrá someter a la consulta del Consejo Nacional de Educación la posibilidad de que este colegio sea reconocido por el Estado y reciba la subvención escolar. Ahora, dentro de lo que es la definición de la apertura de un colegio, hay muchísimas dudas y muchísimos resquemores respecto a cuáles van a ser los límites para definir exactamente hasta dónde puede llegar la arbitrariedad para definir qué se puede aceptar para admitir a niños a un colegio en términos de credo religioso, de, digamos, facultades deportivas. ¿Dónde van a estar los límites? Es que lo que ocurre es lo siguiente, hay que comprender el sistema. Si podemos decir un antes y un después. La ley como estaba, en el fondo ponía el peso de la prueba de la elección de los alumnos en las escuelas. La ley como quedó pone el peso de la prueba en los apoderados y en los padres. Los padres postulan. Entonces, cuando tú tienes más demanda, cuando tú tienes más postulantes que vacantes, ¿cómo se resuelve en ese caso? Y ahí se buscan métodos que aseguren la igualdad de condiciones de todos y que no influya decisiones que pudieran tener carácter discrecional o arbitrario de la institución. Por eso estos métodos aleatorios y por eso una serie de mecanismos que van a asegurar e impedir lo que tú estás diciendo justamente. Eso es lo que se busca. Y hay que recordar... Porque ahí, claro, los más, digamos, los que tenían más regimor eran los colegios católicos que veían que se sentían amenazados un poco por la libertad de enseñanza. O sea, los colegios católicos, yo por lo menos lo que yo percibo es que en parte tienen resueltas gran parte de estas cuestiones, porque muchos de ellos ya ocupan métodos muy similares a los que se buscan instalar. El punto es asegurar que de verdad sean los padres los que elijan la escuela de sus hijos. Y aquí hay una paradoja, porque ocurre que cuando hay más postulantes que vacantes, normalmente pueden haber algunos que queden fuera. ¿Cómo asegurar que cuando se elige no se use algún criterio que es dependiente de la decisión de la institución? Y eso es lo que va a ocurrir. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo creo que el Ministerio en este momento no es de mi competencia ni es de mi campo, pero el Ministerio debe estar abocado intensamente a la preparación de los reglamentos que van a permitir la operación de esta ley. Son muchos los reglamentos y ahí va a estar regulado todo esto que tú estás planteando. Bueno, y ahí lo tendremos nuevamente para conversar de estos reglamentos una vez que ya asuma su cargo y que asume mañana, así que le agradecemos mucho, señor Mon, que haya estado aquí con nosotros como el presidente nacional del Consejo de Educación, recién nombrado por la presidenta Bachelet. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a ti. Hacemos una pausa a esta hora en Noticias y Perspectivas. Ya regresamos con otras noticias. No se vayan.